Doctor, a toda esta gente que perdieron, hay que leerle aquella famosa pieza de Gustavo Adolfo Bécquer que el doctor Jorge Blanco le leyó a Jacobo Magluta y decía así: los suspiros son aire y van al aire. Las lágrimas son agua y van al mar. Dime, mujer, cuando un amor se olvida, ¿sabes tú a dónde vas? Pero Donald Trump no entendió el proceso. No entendió. Jacobo sí se fue y Gonzalo también. Tranquilito, ¿verdad? Sí. Sin problema. Hay un problema de alzas de precio y ayer estuvo aquí un personaje que no se le ha dado la importancia que tiene, que es el mayorista, donde llega todo al mercado nuevo y esa persona tiene un canal para los hoteles, para los restaurantes, para los hoteles del interior. Vienen ahí, hacen una compra de todos sus productos, pero suplen hasta los plataneros, los que tienen las plataneras. Y llegamos a esta conclusión. Aquí no hay un solo factor que ha producido el alza de los precios, sino es un conjunto de elementos que alguien ha aprovechado, eso es indudable. Son las siguientes. Primero, la pandemia. Hay una crisis mundial. ¿Qué tiene eso? Que si tú vas a traer un producto de otro país, tienes que ver bien de dónde, porque a lo mejor en ese país también hay problemas y es caro el producto. Segundo, los hoteles se cerraron y ellos consumen el 25% de la producción nacional. Hay un reporte de un mal tiempo que afectó los plátanos hace unos meses. Hay algunos importadores de productos que querían traer los productos fuera de concurso, sino como emergencia. Falta de previsión. Algunos dicen que no hubo la suficiente previsión, que no hubo planificación, que hay especulación y que la intermediación se ha aprovechado. Todo eso, como los todos o ninguna, es decir, eligiera que más te guste. O todos al mismo tiempo. Exacto. Sí. ¿Cuáles son los que más duros dieron? Los más caros y los más escasos. Los plátanos verdes, la cebolla roja, el aceite de soya, las habichuelas y el pollo. Hay un chiste que dicen que el presidente dominicano no va a felicitar a Biden, pero que sí va a llamar a Pompeo para decirle, ¿y qué? De que te vas, te vas. Ya sí le va a cantar, sí le va a cantar eso. Y también van a hablarle del algoritmo de Biden, a ver qué problema que tienen, porque ahí hay un problema parecido al de Leonel y este hombre, sobre todo en las primarias, ¿verdad? Sí, sí. Sí, el algoritmo. Leonel también. Hay dos posiciones que están en discusión o que se van a designar. Nosotros no somos partidarios de que las altas cortes la elijan los partidos, pero es muy sencillo. Los nombres del Senado y el Poder Legislativo, y el Poder Legislativo y el Senado, pues tienen los resultados. Y yo le decía en el programa anterior al doctor Castillo, doctor, no es un problema de estar haciendo campaña por los medios de que voten por fulano. Se trata de lo siguiente. El PRM en la Cámara en la Junta Central Electoral, de los 5 miembros, le quedaban dos caminos. O nombrar los 5, o por democracia,
nombrar 3 y nombrarle uno a Leonel y uno al PLD. Pues hicieron algo que uno no se lo explica. ¿Por qué el Luis Abinader le da la mayoría a Leonel Fernández? No sabemos. ¿Por qué? ¿Por qué el que fue nombrado presidente no fue confirmado en su cargo donde estaba en el Tribunal Superior Electoral, si era tan bueno? Entonces hicieron una Junta Central totalmente pro Leonel Fernández. Eso hay que explicarlo. Lo otro es, si hay votos para el defensor del pueblo, nosotros nos vamos con el doctor Cruz Jiminián, que de hecho es un defensor del pueblo. Y si votáramos en el Consejo Nacional de la Empresa Privada, votaríamos por el doctor Brache. Como está de moda decir, nosotros decimos eso. Hay unos trabajos aquí, doctor, raros, que dice temas musicales con letras procaces y soeces. Sí. Alto contenido de violencia y directas insinuaciones sexuales proliferan en República Dominicana, en las redes sociales, incluso en las estaciones de radio que se especializan en captar público juvenil. Eso lo vivimos, no hay que comentarlo, ¿verdad, doctor? Claro, eso es una realidad aquí, lamentablemente. Es así, ¿verdad? Y entonces te detallan muchísimas cosas que a uno le da hasta tiriquito decirlo, pero ellos lo ponen a cada rato. Si Biden gana, que ganó, ¿qué pasa si Trump se niega a abandonar la Casa Blanca? Eso tú lo descartas. Lo ¿verdad? sacan. Más No, nada. claro, eso es un absurdo. Lo que él tiene en sus manos son unos recursos que la ley otorga, de ahí no se puede salir. Que es protestado y tiene tiempo para hacerlo. Exactamente. Hay un plazo para eso. Doctor, ¿qué impacto tendría en nosotros? Porque eso es lo que yo quiero ver. ¿Trump o Biden? Yo creo que la principal propuesta, que no era ni siquiera de él, era un derivado del comportamiento de Donald Trump. Lo que representa Biden es un poco de sosiego, que mucha gente estaba pidiendo, no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Porque el estilo de Trump era un estilo que polarizaba demasiado. Y las polarizaciones producen enfrentamientos entre ciudadanos y eso estaba generando muchos problemas. Ahora yo pregunto, ¿cuáles son las grandes ofertas de Biden que uno pudiera sentirse con un poco de esperanza de mejoría? Yo creo honestamente que no habrá muchos cambios en la sociedad norteamericana. Yo no me hago muchas ilusiones con eso. Aunque yo creo que sí, que puede haber un poco más de tranquilidad y pueden crearse condiciones para que haya una mayor colaboración en el plano internacional. Él produjo mucha inquietud con su pronunciamiento. ¿Donald Trump? Sí. Oh, pero claro que sí. Eso no tiene discusión. Mucha ansiedad, mucha ansiedad. Es decir, aunque él decía una cosa y hacía otra, por ejemplo, estallaba con la boca, pero nunca hizo una guerra. No, eso es verdad, también es cierto. Pero un presidente con tanto poder te genera mucha incertidumbre cuando se maneja de esa manera, porque tú no sabes a qué atenerte. Eso yo creo que, bueno, coja el caso, por ejemplo, de los europeos. El caso de los europeos. Le da tranquilidad a Europa, una zozobra permanente. Lo tenía Porque zozobra. Claro, porque a Donald Trump le gustaba mucho eso. Colocar a la gente entre la espada y la pared para, en un momento determinado, sacarle la concesión que él... China, ¿qué cambio puede haber con Biden? Yo creo que va a haber un poco, no habrán unos cambios así tan sustanciales, pero sí me parece que va a atenuar un poco esas políticas antichinas que venía implementando Pero van Donald entonces Trump. a bajar con los chinos. Yo Ellos van creo que poder va a trabajar. bajar un poco la tensión entre los... Porque que eso no conviene ni siquiera a Estados Unidos. ¿Y con ese Haití? tipo de confrontación. ¿Y con Haití, doctor? No, ahí nosotros tenemos que prepararnos. El tema hacia América Latina es inmigración, Y Haití. corrupción, narcotráfico y ese tipo de temas. Esos son los temas Bueno, hay un plan de colaboración en el caso, por ejemplo, de algunos países centroamericanos que son emisores en masa de migrantes.
en donde hay un programa de colaboración para que la gente tenga menos motivos para emigrar hacia Estados Unidos. Y eso se comenzó a implementar en el gobierno de Barack Obama. Y por aquí estuvo, en Centroamérica, estuvo varias veces Biden trabajando, haciendo acuerdos con los países centroamericanos. Y con el grupo de la izquierda americana, ¿qué tú esperas? Por ejemplo, lo de Bolivia. ¿Cuál será la posición de Biden o de los demócratas frente a Bolivia? Bueno, yo creo que en Bolivia hay un gobierno que es el producto de elecciones. Estados Unidos, cuando no hay un problema de legitimidad claro, tiene cierto respeto, aunque tenga divergencia en cuanto a líneas. Eso en Bolivia. Pero hay algo que me enseñaste, y es con respecto a Cuba. Mucha gente piensa que la política de Trump es diferente a la de Obama. Lo que pasa es que el método de Trump era violento y el de Obama era abrir la democracia para que sean los cubanos los que armen el lío en el gobierno. Y para conseguir la apertura por esa vía. Por la vía suave. Exacto. ¿Y va a seguir eso otra vez? Yo creo que sí, que puede haber algo de eso, pero eso no va a ser de una manera brusca, porque eso no ocurre en Estados Unidos. Los cambios en Estados Unidos generalmente son graduales. Yo creo que habrá un poco de atenuación de esas políticas súper duras con respecto a Cuba, pero en esencia eso se va a mantener. El discurso de Biden durante la campaña, eso es lo que anticipa, porque él era igual de duro con el régimen cubano. ¿Y con los nicaragüenses? Más o menos viene lo mismo por ahí, claro. Aunque no es el mismo caso Cuba que Nicaragua. ¿Y Venezuela? Ah, no, ahí ya usted sabe. ¿Van a seguir? Claro, porque lo de Venezuela es algo ya que creo que es más que evidente, que Maduro rompió el saco, como dice. Sí, porque definitivamente el hombre quiere quedarse ahí de ¿Y por van a vida. seguir jodiendo con Bolsonaro en Brasil? Ah, pues Bolsonaro es producto de presidente. Lo que sí es... Bueno, Bolsonaro quería ganarse la confianza de Trump replicando el estilo trumpista en Brasil. Bueno. Ahora sí, Rusia es un perdedor en este caso, indiscutiblemente. Hay un problema con Israel y Arabia Saudita, porque indiscutiblemente la posición demócrata no es muy cómoda para esos países. Porque esos países, sobre todo Israel, asumió posiciones claramente de una colaboración que iba en contra de los demócratas. O mejor dicho, había una afinidad y Donald Trump tenía esa alianza con el gobierno israelí. En muchos casos se rompió los acuerdos bipartidistas que habían en Estados Unidos. Bueno, doctor, mire, yo quisiera usar un ratito para que usted nos dé su opinión de cómo va el gobierno de aquí. Es decir, ya tenemos más de 2 meses, el presidente está trabajando muchísimo y realmente los problemas son muy serios. Entonces, fuera de que uno ve de que una reelección no es buena en ningún caso, pero en el caso dominicano, cuando un presidente tiene oportunidad de reelegirse y no comienza temprano, entonces se le va a todo el mundo. Tiene alguien que comenzar a hablar de eso. Ahora, hemos visto que muy temprano las medidas de tipo político que está tomando el PRM benefician a un candidato que no es del PRM. ¿Usted ve eso así? Usted se refiere a Leonel Fernández. Bueno, yo creo que hay una alianza y de alguna manera Luis Abinader está devolviendo favores. Usted hablaba de devolviendo favores.
Usted hablaba de la Junta Central Electoral. Sí. ¿Qué es lo que hay ahí, en el fondo de todo eso? Pero ese es el juez electoral del 2024. No, pero hay asuntos puntuales que resolver ahora, porque Leonel Fernández no llegó al 5%. Ah, sí. Y hay una ley de financiamiento de los partidos. No le toca dinero. No le toca. Por lo menos no le toca en la Es proporción. decir, no es lo que pidió Genao aquella vez. Exactamente. Que le hicieron el favorcito, se compuso la cosa y se arregló y le dieron participación como los partidos mayoritarios en la distribución de los recursos. Se fue tan buchú, ¿tú crees que necesita ese fondo? Es que en política, doctor, se gasta mucho dinero. Y para usted mantener funcionando una maquinaria, hay que tener los recursos. Y ese es un asunto fundamental. Y dígame otra cosa, el desacreditar, tratar de anular, jamás habilitarlo a Danilo, y si hay que meter preso para que esa parte, lo que le pasó a Jorge Blanco, ¿tú esperas que eso le pase a Danilo y al PLD? Bueno, yo creo que la intención existe. El deseo, ¿verdad? El deseo. Eso está claro. Y todo lo que se mueve apunta en esa dirección. Los esfuerzos se están haciendo y están buscando a ver cómo pueden de alguna manera poner contra la espada y la pared a Danilo Medina y sus principales colaboradores. Y en eso uno de los que más apuesta a eso es la Fuerza del Pueblo, porque Fuerza del Pueblo pretende beneficiarse de todas esas cosas. Bien, en el caso supuesto de que Leonel sea el candidato porque se perfila desde ahora, si tiene salud, si todo consigue así, él va inclusive a enfrentar el PRM. No, la Fuerza del Pueblo le pusieron la Fuerza del Pueblo para que coincida con las iniciales del doctor Fernández. O sea que ese es un partido de él y es una franquicia leonelista. Ahora mi pregunta es, él va a ser el candidato. El PLD tiene que buscar un candidato temprano. Danilo no puede ser porque ese Congreso no lo va a habilitar. Ya dijo que él no va. Gonzalo, yo no sé si está en estado anímico para meterse. Tiene un 35, pero con el PLD. Domínguez Brito es ideal, pero a Domínguez Brito y Navarro no le dan los números. Yo pregunto, ¿tú ves a Margarita desde ahora como la candidata del PLD? Bueno, eso es muy temprano para decir, para hacer conjeturas sobre eso. Yo creo que el PLD debería abrirse a un proceso de participación abierta que provoque que del seno de esa organización política surjan las personas del momento, el momento que estamos viviendo. Y creo que Danilo puede jugar ese rol, porque él es la figura principal del Partido de la Liberación Dominicana. Y sin poder en la mano, sin el poder, y una ausencia de un liderato como el de Danilo, ¿tú crees que mucha gente se iría con la Fuerza del Pueblo? Bueno, si el PLD sigue como va así, porque la política no se hace guardando silencio, la política se hace tú accionando diariamente. ¿Y esos dos congresos qué te dicen? Bueno, yo creo que ahí debieron soltar los caballos. El PLD le tiene miedo a ese proceso. Es lo que yo veo. Le tiene miedo, claro, a que un proceso de crítica y autocrítica pueda salirse de las manos. Pero eso tú tienes que conducirlo de una manera audaz, de tal forma que eso te genere las energías necesarias que demanda el momento para tú activar al partido. Bien, otra cosa suavecita ahí. 3 o 4 excoordinadores de participación tienen papeles importantes en el gobierno. Tú tienes compras y contrataciones, Cancillería, embajador en España, tienen gente, y ahora resulta que tienen un miembro de la Junta Central Electoral que lograron insertar ahí. Realmente, ¿tú crees que participación va a seguir
tratando, digo, va a seguir haciéndolo, pero ¿tú crees que va a tener influencia en las próximas elecciones como la tuvo aquí? Yo creo que no, pero si usted leyó el artículo de Juan Bolívar Díaz del sábado pasado, usted se da cuenta de que él está defendiendo el nivel de participación que hoy tiene la sociedad civil en el gobierno. Y de alguna manera le está echando, como dicen, una vaina al grupo de Hipólito Mejía. Sí. Una acusación que le está haciendo, una acusación que pone en evidencia que hay ahí realmente problemas internos. No, y hoy sale en las redes miembros importantes del sector de Juan Bolívar sacándole las buenas relaciones que tenía Hipólito con Danilo. Dice, no, él siempre fue una quinta columna. Exactamente. ¿Verdad? Exactamente. Y el otro le da demasiado a un enemigo. Y lo están poniendo como un ejemplo de por qué, ese es el sentido del artículo de Juan Bolívar Díaz, por qué los sectores que él denomina liberales siempre han fracasado frente a los grupos conservadores. Pero Participación tiene que acordarse de que a pesar de que Juan Bolívar fue que hizo, porque él mismo lo dijo en sus artículos, la gestión de la unidad, también tiene que, la génesis del PRM, no fue Luis, fue Hipólito quien destruye a Miguel Vargas y pone al PRD chiquitito, fue Hipólito Mejía. No, y además de eso, Hipólito Mejía hizo un aporte sustancial a favor de la unidad interna de la organización y dejó de reclamar en algunos momentos espacios que legítimamente le tocaban a él. Y él sacrificó eso a favor de la unidad. Y dejó negociar solo a Luis en muchos casos. Y él hizo como cuando Peña. Si tú quieres poner a Fernando Álvarez Hogar, ponlo, yo no soy ningún... Porque Hipólito siempre se ha manejado así, como un alto nivel de desprendimiento político. Sí. Y entonces Luis hay que reconocer ese aporte que hizo, porque Juan Bolívar está echándole en cara la posición que adoptó Eddie Olivares, como que eso proviene de ese sector. Y entonces él pone eso como una muestra de los peligros que acechan a Luis Abinader. Y ese es el manejo. Entonces él está diciendo, en el gobierno ahora mismo tú tienes connotados dirigentes del PRM y también tiene los grupos liberales que contribuyeron a la victoria del PRM, y entonces él justifica esa participación, que era la inquietud que usted planteaba, de la sociedad civil en el gobierno de Luis Abinader, que tiene un tremendo poder. Doctor, usted como que a veces se sube en el carajo. ¿Sabe lo que es el carajo? Sí, el mástil más alto y ve más lejos que uno. No crea, doctor. Sí, porque a veces yo me voy a lo inmediato y la gente me dice... Yo para tener esa visión, yo lo veo a usted toda la mañana. Yo te quiero decir algo. Hay una experiencia que no podemos negar, es que las crisis se llevan los gobiernos. Se llevó a Danilo, le hizo daño a Gonzalo, se llevó a Trump y definitivamente se ha llevado muchos gobiernos en el mundo. Se llevó a Aznar, creo, cuando la guerra de Irak, al Rodríguez, al que estaba en... Aznar fue cuando lo del terrorismo. El terrorismo. Ok, pero las crisis se llevan la gente. Y yo tengo una duda. Como mis números me dan que Abinader no va a poder sortear una crisis por más cosas que él quiere impregnarle a su gobierno, porque eso hay que reconocérselo. Él es optimista y tiene su línea cosas semanal, te anuncia una obra grandilocuente, que tú dices, caramba, pero el puerto de Montecristi, el puerto de Barahona, el puerto de San Pedro, la carretera del Coral, hoy te anuncia otra carretera, eso es encomiable. Y no te dice de dónde, pero está bien, porque él sabrá de dónde. Ahora, yo estoy seguro que en un año no va a ser, que en 2 años no va a ser, pero tengo mis dudas de que en el 2023 y en el 2024 las heridas de la crisis se hayan cicatrizado y que el país esté flotando, el turismo esté lleno, Haití tenga todos sus problemas resueltos, nosotros tengamos autosuficiencia, sin las cosas que pueden presentarse. Puede
esa crisis impedir una reelección? Bueno, no es tan fácil proyectar Tan lejos. sí, tan lejos una realidad que estamos viviendo ahora. Lo que yo le puedo decir es que la crisis que vamos a tener que sortear, que se va a comenzar a expresar de manera cruda a partir del año que viene, es una crisis sumamente complicada. Ojalá que el gobierno tenga los recursos para iniciar todas esas obras que está anunciando. Lo que yo he visto hasta ahora es que muchos de esos anuncios han quedado como anuncios. Porque usted busca, por ejemplo, qué se está haciendo en Bahía de las Águilas, qué ha pasado con el proyecto aquel Manzanillo, qué ha pasado con la carretera del Ámbar, y busque todas esas cosas que se han anunciado. Ojalá estén los recursos y que uno no esté entendiendo que el gobierno tiene unas proyecciones ahí de ingresos y no lo estamos calculando. Ese sería el camino correcto, porque la forma de sortear la crisis es a través de iniciativas de ese tipo. Ahora, lo que está planteado es un tremendo problema que va a tener que, va a implicar usted enfrascarse en una reforma tributaria profunda para usted garantizar los recursos necesarios para hacerle frente a la crisis. Y eso va a tener repercusiones en lo social serias. ¿Cómo el gobierno lo va a manejar? Habría que ver. Ahora, el gobierno tiene tiempo. Tiene tiempo porque el gobierno está comenzando. Y si se maneja bien y se consigue manejar bien la pandemia, aparece una vacuna, entonces a lo mejor, quién sabe, la crisis bien manejada pudiera darle el tiempo suficiente al gobierno para lograr la reanimación de la economía. Porque recuerde que la economía dominicana no es como otras crisis. La crisis actual no se genera en la propia economía, sino que hay un factor externo, que es una pandemia, que afectó la economía dominicana. Si eso estaba bien, si eso desaparece, la economía despega. Y rápidamente... Estábamos en campaña y la palabra corrupción fue la bandera que se sacó, pero todo el mundo sabía que Danilo, si iban unidos y él era el candidato, él se llevaba a todo el mundo, por eso... Ahora, el reto de Luis Abinader es por lo menos, llevar la economía al nivel que lo tenía Danilo. Si él consigue eso, sería un éxito. Ahora, no es tan fácil. No es tan fácil, porque el gobierno de Danilo fue crecimiento, estabilidad y muchos proyectos sociales. Pero sería un error pensar que trancar un gobierno para poder tapar lo otro. Allá hay suficiente madurez política. La gente entiende, doctor, eso que usted está diciendo, de que él tiene que coger como meta dos cosas: o tratar de igualar y superar un chin esa gestión, o desacreditar y decir, todo eso estaba malo, la visita sorpresa no sirve, lo que sirven son... Ahora yo pregunto, todo eso que él está ofreciendo en vez de los 1.000 millones al año, porque Danilo no daba gran cosa, la visita sorpresa era un contacto con gente de abajo, que no implicó miles de millones. En el año entero fueron 2 o 3 mil millones. Lo que pasa es que eran esfuerzos sostenidos, algo muy bien planificado, con unos recursos ya asignados. Y aunque no eran proyectos grandes, tenían un gran impacto en las comunidades y en los niveles de vida de la gente. Y entonces un esfuerzo sostenido así, porque era cada semana era una visita. Y todos esos proyectos juntos, pues producían un gran impacto. Efecto, seguro. Un efecto, y en el lugar que se hacía más. Y entonces, manejando esto dentro de lo que es el mapa de la pobreza en República Dominicana. Bueno, doctor, nos vemos ahorita Bien. a las 5. Un placer.